Hoy vamos a poder hablar con el doctor Ignacio Truco, investigador del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET y la UNL, y además docente de la UNL y de la UNER en el área de economía. Mencionaba Alejandro el tema este del swap y la situación económica en la que estamos. De mayo hasta ahora pasaron cosas, ¿no? Como Sí. decía un filósofo contemporáneo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y qué significa el swap? Hay que ponerse alegre, nos tenemos que poner alegre. Eduardo tiene que agarrarlo, tiene que rechazarlo por desconocer de qué se trata. No, hay que agarrarlo siempre, ¿no? O sea, más plata. Cuando te dan plata hay que agarrarla, vos decís. Más vale. Después no quemarla dentro de lo posible. Claro, no, sí. No, igualmente, a ver, hay varias aristas acá. Una es qué significa un swap, ¿no? El swap es un intercambio de monedas que hacen los bancos centrales con regularidad, sobre todo para evitar problemas de liquidez cuando tienen. Pero en este caso no es una regularidad. Estamos hablando de una situación bastante excepcional y en el fondo es una deuda contingente. Es decir, te dan un préstamo por si lo necesitas. Si vos no lo usás, no pasa nada, se intercambian las monedas de vuelta y no hay ningún problema, pero si vos lo usás... Es como cuando te dan el adicional de la tarjeta, que si no gastás... Si no lo gastás, no pasa nada, pero si lo gastás, es una deuda, y es deuda externa, porque es deuda que se paga en dólares, y por lo tanto es un problema. De hecho, hay mucha discusión, porque esto lo hace el Banco Central, ¿no? El Banco Central, además, tiene una estructura muy particular en la Argentina, que es un Banco Central muy, digamos así, unitario, ¿no? Centralista. Con poca participación, digamos, muy hermético, muy tecnocrático, y eso también le quita representatividad y legitimidad a las decisiones que toma el Banco Central. No ocurre así, por ejemplo, en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene otra estructura institucional muy distinta. Sí, bastante independiente de lo que... Sí, pero además independiente está muy, digamos así, vinculado a la trama territorial y productiva del país. ¿Por qué? Porque es un sistema de bancos regionales en los que participan, digamos, en cada banco regional, digamos, las fuerzas productivas de la región, de ese espacio. Y van generando una especie de mamushka, digamos, hasta llegar al FOMC, que es el órgano de toma de decisiones, ¿no? Y ese sistema es mucho más complejo que este, que es, digamos, la consultora Anker dominando el Ministerio de Economía y el Banco Central. Entonces, imagínense el grado de arbitrariedad que es eso, ¿no? El ministro de Economía desapareció una semana, se fue a Washington, no sabemos qué se discute. No sabemos, todo lo que está pasando ahora es absolutamente opaco y contradictorio, nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, una cuestión, el swap es una deuda contingente, pero si se pone en marcha es una deuda, la toma el Banco Central, lo cual... aclarando que ya tenemos un swap, porque no... Nosotros tenemos un swap con China, sí, en este caso, y se activaron cerca de 5.000 millones de dólares con China. El swap es de 18.000. Iba a decir, el monto es más o menos similar, Sí, uno de 20.000, el otro 18.000, o por lo menos eso se habla, porque en realidad tampoco tenemos claro de cuánto no hay claridad, es todo muy opaco, ¿no? Con lo cual también hay que poner muchos paréntesis, porque el gobierno de los Estados Unidos tampoco es una única cosa, no es lineal, digamos, no es unidimensional, hay varias corrientes internas. El gabinete de Estados Unidos de Trump básicamente es complejo y contradictorio también. Trump, de hecho, es una figura que juega, tratando de contener las tensiones internas, y eso también se refleja en lo que está pasando con Argentina. Pero bueno, también hay mucha especulación, porque uno nunca sabe lo que son las intenciones. Las intenciones son difíciles de poder elucubrar, digamos, uno puede hacer especulaciones, hipótesis, pero después lo que hay son hechos, y los hechos son hechos, ¿no? Bueno, en este caso, Ignacio, del swap, nos tenemos que poner contentos. A la Argentina le hace bien generar este anclaje nuevo de 20.000 millones de dólares. ¿En qué nos beneficia como país, si es que en algo? El problema es que Argentina, el gobierno argentino, porque es una decisión gubernamental, nosotros venimos de una crisis, estamos en el medio de una crisis de deuda que arranca en el 2016-17, ¿no? Que cuando se toma deuda masivamente. Eso fueron como 50.000 millones también del Toto Caputo. Mucho más. La deuda privada, o sea, primero la deuda pública con el sector privado. Después, cuando explota esa burbuja, en el 2018-19, se recurre al Fondo Monetario, nos dan 45.000 millones, 47.000 millones de dólares, que no alcanzan. Sí, que además que duraron nada porque la fugaron todos los amigos y chao. Además, cuando te dan es como ahora.
O sea, este monto tampoco alcanza para resolver, no va a resolver nada. Y si hay una corrida cambiaria, tampoco es suficiente. Porque vos no podés vender, que un banco central tenga que vender 20.000 millones de dólares, es un banco central que está totalmente derrotado, ¿no? Entonces, yo creo que no hay chances. Esto existe para no ser usado. Si lo tenés que usar, olvídate. Te digo más, probablemente si llega el gobierno argentino, el Banco Central, a usar el swap norteamericano, creo que el que vuela es Besen, digamos, ¿no? Porque Claro, es como le pasó a Lagarde. La idea no nos sale nada. Claro, además... Vamos a ganar plata, dijo. es porque una vamos a pérdida comprar de- el peso que está, Claro, barato. está barato. Y No, pero eso para que eso no es del SAP. Yo quiero entrar Sí, después es parte del swap, es lo que dijo. No, dijo que iban además a comprar Además pesos compraron, argentinos. o sea, ellos además del swap, que todavía Pero es una ¿alguien incógnita, sabe cuánto compraron? todavía no se sabe. Yo no lo he visto en los medios, ¿no? Porque fue a través de la cuenta de Estados Unidos en el Santander. Me también. parece que fue en el Santander y en el Citi, según, digamos, comentarios periodísticos, digamos, no vi nada oficial. Pero imagínate que si el gobierno argentino, frente a una corrida cambiaria que puede ocurrir en el futuro, en un contexto donde hay condiciones para eso, porque el gobierno alimentó una burbuja financiera de grandes proporciones, en este caso con deuda en pesos, ¿no? Eso es el carry trade. Ese es el carry trade, exacto, o la bicicleta financiera, que además tenemos una historia, nosotros la vivimos un montón de veces, ya que la conocemos de memoria y las aprovechamos, ¿no? Es decir, los argentinos saben jugar las bicicletas financieras y por eso explotan. Y bueno, en este caso sería, digamos, una derrota para el gobierno que ocurra una corrida como en el 2019, que tengan que utilizar parte del swap. Yo creo que eso implicaría inmediatamente la renuncia del Ministerio de Economía y creo que afectaría incluso la credibilidad del propio Besen en los Estados Unidos, ¿no? Si ocurriese algo así. De modo tal de que no es algo que venga a solucionar. El problema es habernos metido en esta burbuja, ¿no? Especulativa, que es carísima para todos nosotros, es tremendamente costosa y onerosa para la trama productiva, porque es apreciación cambiaria, salida de capitales, digamos, utilización de las divisas escasas, que ya son escasas de por sí para la Argentina, ahora se van en turismo, en importación de bienes finales, en importación de bienes de lujo. La cuenta de autos, dentro del balance de pagos, la cuenta corriente del sector automotriz explotó y está paralizado, está paralizada la industria automotriz. ¿Por qué? Pues es toda importación. Entonces eso realmente es un problema, es negativo por donde lo mires. Además genera una enorme transferencia al sector financiero, o sea, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, que son, por supuesto, contingentes, y después de la devaluación se evaporan, ¿no? Pero a la larga provocan más inestabilidad y los que pueden aprovechar esa corrida, la burbuja, cuando están en pesos en la época de tasas altas en pesos, se pasan a dólares y después se benefician con la devaluación, o sea que también son muy rentables para los que entran a tiempo y salen a tiempo, ¿no? Está hecho para unos pocos, ¿no? Como la soja a tasa, ¿cómo es? Los Sin impuestos cero, retenciones, sin sí. retenciones, que se la llevaron Sí. 5 empresas. Tiene dos dimensiones. Una es, efectivamente, está hecho para el sector financiero, o sea, y además siempre fueron agentes del sector financiero los que armaron estas burbujas, ¿no? La armó Toto en esta oportunidad, lo hicieron con Sturzenegger en el gobierno de Macri, lo hizo Cavallo, digamos, durante la década del 90, y antes también Sturzenegger, Cavallo en el gobierno militar, digamos, ¿no? Que fueron las grandes burbujas financieras que después explotaron en el 81, en el 2001, en el 2018 y Pero esta vez diferente, ¿no? es muy parecida. O sea, yo lo que veo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en este caso no terminó de arrancar nunca. A ver, ¿qué quiere decir? No terminó de arrancar nunca, ¿qué? Esa burbuja financiera que, en el sentido de que un proceso de apreciación y financiarización fuerte requiere deuda externa. Es decir, pues no te alcanza con los fondos internos. Acá lo que se hizo fue, primero se bancó esta burbuja con una recesión. Son 18.000 millones de dólares. Se gastaron rapidísimo. Para mayo ya estaban de vuelta, la burbuja se pinchaba. Fueron al blanqueo, 20.000 millones de dólares. Enero, febrero ya empezaba a pincharse de vuelta. Marzo, otra corrida. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Llegaron a julio, pero la burbuja otra vez se pinchaba. Vino la super cosecha y le fue muy bien con
Agosto ya estaba pinchada de vuelta y empezamos el Sí, raíz. O sea, Empezamos las entraron los retenciones. 7.000 de la liberación de retenciones. Las retenciones y Y ahora, ahora los este swap, cuentito. el swap. ¿De dónde sale toda esa plata? Porque hablaste en un año 100.000 millones, ¿sí? Y Es más- una torta de guita. Vos pensás, 2024 tenés 20 más 20, 40, después ponerle 10 más. Fueron 50.000 millones, 60.000 millones de dólares que entraron para de alguna manera apreciar el tipo de cambio. Y Sí, darle, pero no están. Quiere decir, se fueron, pero ¿de dónde salen los pesos? ¿De la propia timba, de los intereses, de los claro, plazos fijos? los Cuando primeros estaban 20, al 60, al 70. No, los primeros 20 fue porque cayó la actividad económica y se liberaron importaciones. Entonces hubo menos importaciones porque hay menos actividad económica y eso generó 18.000 millones de dólares que se colocaron al mercado y bajaron el tipo de cambio y permitieron que las tasas de interés de los títulos en pesos evaluados en dólares fueran muy altas, fortaleciendo ese primer ciclo de bicicleta financiera. La segunda vía de llegada de dólares es el blanqueo. La gente tenía dólares guardados, los exterioriza y los vuelca al mercado. Eso hace bajar el tipo de cambio y permite de alguna manera convalidar tasas altas de interés en pesos, en dólares para los títulos en pesos. Y después del blanqueo viene el intento del gobierno fue que la gente venda sus propios dólares, Sí. ¿no? Sí, hay que sacarlo del colchón. Sacarlo del colchón para que uno los ponga a hacer tasa a esos dólares. Vos vendés el dólar, metés un plazo fijo, o cualquier activo en pesos, pensando que se va a apreciar la moneda y que después vas a recomprar los dólares más baratos habiendo ganado la tasa de interés en dólares. Y eso no pasó. Entonces, el gobierno ahí se vio en problemas. Ahí de algún modo se termina de algún modo la posibilidad de desarrollar este tipo de especulación. La única forma de que un ciclo de apreciación fuerte se dé es con deuda. Más o menos, por lo menos son 100.000 millones de dólares al año que tienen que entrar de capitales para pagar toda la deuda de vencimiento que tenés, más las importaciones que tenés que hacer adicionales en un contexto de una economía con un tipo de cambio muy apreciado. Y un mínimo crecimiento y lo que va a alimentar, digamos, la demanda de divisas de atesoramiento e importaciones adicionales. Bueno, por lo menos son 100.000 millones de dólares y eso va a entrar con deuda. O sea, es con deuda porque no te lo va a dar el comercio exterior y la única forma es eso. Si el gobierno no consigue eso, entonces no va a poder mantener este tipo de cambio. El régimen cambiario va a entrar en crisis. Ignacio, y dijiste que si se necesitaba usar el swap, eso pasaba a ser deuda en dólares, Sí. y que solamente con intereses es un asiento, o podrían, sé que no se saben los detalles, pero podría haber otro tipo de garantía sobre ese préstamo. Como poder pueden, por supuesto, digamos, o sea, vos lo pagás y chau, no es que genera un compromiso adicional. Pero Pero, sí. por ejemplo, podrían Sí, exigir el pero oro por ahí- físico Sí, que mira, está hoy- en otro lado, cosas pueden de ese tipo. exigir que yo, acciones de empresas, no sé, cualquier cosa. Hoy me mandaron una nota del New York Times, el doctor Ignacio Rintul, que dice que las presiones están para acceder al uranio y al litio, que Sí. son parte de la garantía o de la reserva. No leí entera la nota, Sí, leí la fueron parte del declaraciones resumen. de Bessent, digamos, también en una nota que le hicieron en Estados Unidos, en la Fox, de hecho. Y también yo vi una nota de New York Times que hablaba de los motivos por los cuales Bessent habría habilitado esta ayuda, también ligándolo Sí, con la vi, sí, con las sus conexiones, amigos. claro, con algunos contactos y a socios que él tiene en Wall Street que parece que Habían comprado bonos argentinos. bueno, qué sé yo. Sí, porque otra vez, boom, rebotaron porque se Sí. supone que ahora se van a pagar con esto. Claro, exacto. El Sí, paquete de pero medidas es contradictorio y Es una asunción. Sí, está bien, pero sigue esperanzada. siendo O sea, un lo que negocio para analizan unos en pocos esa en costa de nosotros. Lo que analizan en esas notas es que una vez que recuperan un poco los bonos, los venden y otra vez. Claro, Sí. sí, siempre perdemos nosotros. Y ahora, no, el problema es que también, digamos, por constitución, nosotros, la deuda externa tiene que tener aprobación del Congreso. eso es la ley Guzmán. No, la Constitución dice que el Congreso tiene que autorizar la deuda externa. O sea, es el Congreso el que toma esas decisiones. El tema es que, digamos, siempre las leyes de presupuesto suelen habilitar a los gobiernos a tomar deuda, a moverse.
hasta ahí uno vaya y pase, pero el tema es que en este caso es el Banco Central, digamos, ¿no? Entonces hay dudas ahí si es constitucional o no lo que está haciendo el Banco Central. Porque es una actividad normal, ¿no? Se hace con frecuencia, pero en este contexto es tomar deuda para mantener un régimen cambiario que evidentemente es insostenible. Entonces, y que además tiene un efecto muy negativo, digamos, a futuro. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Es decir, yo tengo una por la psicológica, no sé si vale. Bueno, vemos en los medios, obviamente, no voy a hablar ni de Majul, ni de Viales, ni de todos quienes realmente no pueden hacer más ya para demostrar su fidelidad y su amor al proyecto. Pero estas cosas creo que son bastante evidentes para quienes leemos un poquito, todo esto que vos mencionás no sorprende. Psicológicamente, o dicho de otra manera, ¿se explica psicológicamente o económicamente o a partir de algún otro tipo de interés la adscripción de muchos economistas que todavía seguimos viendo a nivel nacional que defienden el programa a rajatabla y nos muestran todavía que la luz al final del túnel se está viendo y que Argentina está bien y que tenemos equilibrio fiscal? Y ahí hay un montón, porque lo he visto un tal Elizondo, a Corbatita, que lo veo cada vez, yo lo bauticé Corbatita a Bogiano. Bogiano, que me parece despreciable, pero es asesor del gobierno, creo. Espotorno también está en esa línea. O sea, economistas que independientemente de otras consideraciones tienen un nombre. ¿Creen genuinamente que esto puede terminar bien o se están inmolando por alguna otra razón? Esto te lo pido como opinión, sí, ¿no? Sí. O sea, yo lo que te puedo decir al respecto es que, digamos, hay una opinión bastante común, bueno, no una opinión, una interpretación, una hipótesis, por decirlo, una teoría de cómo funcionan las economías capitalistas modernas, que es dominante en la disciplina económica, que pone todo el acento en la cuestión fiscal y que la inestabilidad o las crisis a las que enfrenta el capitalismo tienen un fundamento fundamentalmente político. Es decir, que los estados gastan mucho en tiempos de elecciones y eso genera inestabilidad de alguna manera en los precios. Entonces todo el acento está puesto de alguna manera en el gasto público, en este componente fiscal, digamos, que interviene o distorsiona la libre y armoniosa actividad del mercado, ¿no? Bueno, eso es una hipótesis muy generalizada en la teoría económica, en el campo de los economistas, digamos, y te diría que es dominante, ampliamente dominante. Y dado que este gobierno puso todo el acento en lo fiscal, claro, pero ¿cómo se defiende? Y te pido disculpas por la interrupción, pero ¿cómo se defiende? A ver, el gobierno central le da la cuenta, por ahí yo lo entiendo, ¿viste? Soy veterinario, pero le da la cuenta y el equilibrio fiscal, pero no le paga a las provincias la guita que es de las provincias. Tampoco es así, digamos. O sea, el tema es que yo creo que esa es una hipótesis, una interpretación totalmente equivocada, que no tiene fundamentos espíricos de ningún tipo. Y que la Argentina, y que este proceso económico y en general los problemas estructurales de la Argentina no pasan estrictamente por el aspecto fiscal, que al contrario, el aspecto fiscal, y eso es un rasgo del capitalismo mundial, es más un síntoma de otra cosa que un problema en sí mismo, ¿no? Y pensar que la inestabilidad es un poco el producto, digamos, de la ambición política electoral, demagógica. De hecho, hay un artículo en los 70, Tormush, que es un economista muy conocido, digamos, ¿no? Y escribió manuales con los que estudian los economistas jóvenes o los aspirantes, ¿no? El artículo se llama La macroeconomía del populismo, y era un escrito dedicado a criticar a la política de Allende y del tercer peronismo, ¿no? Con esta hipótesis, digamos, ¿no? Gastan de más en años electorales, eso genera inestabilidad y entonces hay alta inflación. Se creen que se pueden ir de vacaciones. O sea. Claro, bueno, exactamente. Y bueno, no funcionan así, las economías capitalistas no funcionan de esa manera.
ni cerca el papel, digamos, de los estados en las economías, el papel del déficit fiscal muchas veces queda muy lejos del control de los gobiernos. O sea, los gobiernos no lo controlan porque no controlan la cantidad de dinero, no controlan un montón de aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Sí, el gobierno puede introducir fuertes elementos de inestabilidad, por ejemplo, alimentando una burbuja financiera en un contexto muy específico que no dura mucho tiempo, después se rompe, ¿no? O puede reprimir, digamos, reprimir, me refiero literalmente, en el sentido de controlar de algún modo la población en un pequeño país, en un contexto muy particular. Eso puede ocurrir, pero a nivel macro los procesos sociales se desarrollan en otra escala. Y la Argentina tiene otra escala, ¿no? Entonces, este gobierno, que hizo todo lo posible por reducir el déficit fiscal, si uno empieza a agregar las cuentas, digamos, más financieras, es decir, el aumento de la deuda, el pago de intereses, y incluso le quitas, digamos, el superávit fiscal, está emitiendo dinero desde el punto de vista del gasto público, más que el gobierno de Alberto Fernández en promedio, ¿no? O sea, y decir que por la vía fiscal... Totalmente en contra. O sea, Sí. que no todo marcha de acuerdo al plan, ¿no? Es que el plan, yo creo que era más que un plan, era ¿cómo decirlo? Una estrategia de muy corto plazo, ¿no? De muy corto plazo pensada para aprovechar la ventaja, digamos, del fenómeno político de Milei. Y después vemos qué pasa. Y ese vemos qué pasa nos trajo hasta acá. Y siempre en estos modelos la salida es hacia adelante. Ese es un problema también, ¿no? Sí, dijiste años 70 y nombraste un libro. Los que pasamos por esas décadas recordamos a Aldo Ferrer y Vivir con lo Nuestro. Teníamos una matriz productiva muy distinta y lo financiero no era como ahora. Ahora uno piensa en esa frase y parece una tontería, un recuerdo, qué sé yo, de la época medieval. Sin embargo, como idea, hay países que todavía se preocupan por una matriz productiva diversificada y donde la mayor parte de los países. O sea, la rareza es esta locura de inestabilidad. Bueno, que Estados tenemos. Unidos, la idea de Trump tiene que ver con eso todos también. los Estados Unidos, ni hablar, tiene una historia muy larga de proteccionismo. De hecho, la teoría económica norteamericana, digamos, Clay y todo ese, Hamilton y compañía, que fueron también influyentes en los federalistas de acá, y hay algunos estudios de temas en ese sentido. El federalismo argentino, el caso típico es el gobernador de Corrientes, digamos, se me fue el nombre, de Pedro Ferré, digamos, ¿no? Cuestiones argentinas, después posteriormente Fragueiro, ¿no? En la época de la Confederación. O sea, el pensamiento económico norteamericano y americano era proteccionista, era, digamos, neomercantilista. Ni hablar que eso predominó en Europa durante mucho tiempo. En el caso de Inglaterra también, Inglaterra tuvo una actitud muy fuerte, muy agresiva, en particular en la guerra con Holanda, digamos, para instaurar sistemas industriales en todos los países en general. Tienen y heredan desde en su momento estrategias de contener fronteras adentro, puestos de trabajo con valor agregado. Ese es competimos por los puestos de trabajo a nivel agregado. Qué sé yo, digamos, ir a una economía simplificada basada en exportaciones primarias, evidentemente es incompatible con la forma de vida de la Argentina. Sí, Volvemos a Rivadavia, más o derecho menos. y seguir, vamos al taparrabo, derecho, o sea, No, pero esa además, línea de además razonamiento. no existe. O sea, se pudieron hacerlo, yo creo que es imposible. Yo creo que Argentina está en el peor momento en términos históricos de esa desindustrialización. Creo que Argentina hacia el futuro tiene para crecer, no para caer. Por varias razones, por una razón muy especial, que es que los términos de intercambio de los productos alimentarios están para arriba en términos históricos, porque básicamente China empezó a consumir proteínas animales y eso cambió la ecuación mundial de la alimentación. Lo mismo va a pasar con la India y con Indonesia, y eso va a generar otro impacto muy fuerte, digamos, en la estructura alimentaria mundial. Y por lo tanto nosotros tenemos perspectiva de crecimiento. Además está, bueno, por supuesto, el desarrollo de hidrocarburos y minería, que estaban hablando recién. O sea, nosotros no hemos explotado la minería, o sea, prácticamente nada. Y ahí hay un gran camino para hacer.
Entonces Argentina va a tener con qué avanzar muy significativamente y O decir, cuando se deje de molestar esta gente. y bueno, en parte esto además fíjense que las inversiones fueron prácticamente nulas. La tasa de inversión se desplomó en el 2024. No, pero está el RIGI. O sea, bueno, Sí, ahora viene OpenAI con 25.000, no, dijeron. pero eso fue desmentido, incluso es todo medio fake, tampoco, no crean nada de lo que Ayer decís. ya está desmentido hoy. Sí, sí, no, nada. Sí, Ignacio, estamos medio corto de tiempo. El Sí. tema que se viene, o que vamos a tener la próxima nota, y quisiera tu opinión al respecto, es que ver con los premios Nobel. El lunes se anuncia el Premio Nobel de Economía. Sí. ¿Hay posibilidad de que nuestro presidente ¡Vamos, Milei, vamos! se autopostuló, ¡Lo tenemos! le den el Premio Nobel de Economía? Yo creo que no, pero puede ser. No, lo que hubiese sido bueno es que en algún momento le den el Premio Nobel de Economía a algún latinoamericano, argentino, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos candidateables al Nobel, ¿no? Olivera era uno, evidentemente, incluso se nombraba, Previch era otro. Entiendo que no se dan premios Nobel post-mortem, creo que no lo sé, creo que no. Pero bueno, hubiese sido bueno tener... Fueron economistas del nivel de lo más grande Yo lo veo corbatita ahí, Bogiano, creo que es el candidato. Bueno, Ignacio, muchísimas... dale, la última. Saben los periodistas y los medios esto de que estamos seguros de que el dólar flota de hace unos pocos días. ¿Avisarán que en una de esas no están así o seguiremos esperando? El gobierno está interviniendo fuertemente en el mercado de cambios. De hecho, creo que de ninguna manera van a favorecer una salida del régimen cambiario. ¿Por qué? Porque este tipo de regímenes que están basados en estos ciclos de especulación y apreciación financiera y burbuja son muy difíciles de aterrizarlos suavemente. Cuando uno quiere modificar el régimen cambiario suele haber una corrida y el tipo de cambio se descontrola. Entonces, salir de acá es muy costoso. El gobierno va a hacer todo lo posible por mantener el régimen cambiario. La idea de que se viene una devaluación después de las elecciones, si viene no es porque el gobierno lo busque, sino es porque no lo pueden contener. Y si viene una devaluación... Sí, ¿eso o el cepo? Claro, por supuesto, cepo, administración de tipo de cambio, exactamente. Y si viene una devaluación, se lleva puesto el régimen cambiario y probablemente al ministro de Economía y una parte importante del gabinete, y va a venir otro gobierno con otro gabinete. ¿Cierto? Realmente cada vez que decía algo se ocurre una nueva pregunta, te vamos a tener que invitar por tercera vez en breve. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, Gracias. por la charla. La Gracias pasamos muy bien, espero por la que la hayas invitación. disfrutado vos también. Sí, y por supuesto. bueno, Mariano, vamos a un tema y ya preparamos la siguiente nota.